Buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradezco a Dios la bendición que me permite de verles, del saber que están bien. Y oramos también por aquellos que no han podido estar. Hay algunos enfermitos, pero bueno, estemos orando por ellos. Y el Señor sabe qué es lo que pasamos, ponemos todo en manos de Dios. Y les doy una cordial bienvenida en esta tarde, en este domingo, a la iglesia Vida Nueva Nesa, a mis hermanos que están aquí. Y bueno, es una oportunidad que nos da el Señor para que aprendamos de su palabra, para que nosotros podamos valorar lo que Él habla a nuestros corazones. Y me siento muy privilegiado de poder estar aquí con ustedes, en la compañía de ustedes, y que espero que la palabra que el Señor nos dé venga del Espíritu Santo, tocar nuestros corazones, a transformar y cambiar nuestras vidas, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Quiero iniciar diciéndoles cuántos de nosotros no hemos podido tener oportunidades a través de nuestra vida de hacer cosas, de prosperar en cosas, en todos los rubros, tanto en el rubro profesional, académico, de trabajo. Hemos tenido oportunidades de poder progresar y a veces hemos dejado nosotros pasar estas oportunidades por las diferentes cuestiones, por los diferentes conceptos que podemos tener. Pero cuando dejamos pasar oportunidades tan grandes, a veces nos lamentamos de haber dejado pasar esa oportunidad y a veces quisiéramos que esa oportunidad regresara, pero a veces las oportunidades no regresan, hermanos. Por eso tenemos que estar conscientes de cuando vienen y tener discernimiento para ver si es de Dios y poderlas tomar. Y déjenme decirles que es lo que vamos a ver un poquito en esta tarde. Vamos a estar terminando el capítulo 24 del libro de los Hechos en esta serie que se titula Una iglesia fuerte, y es lo que vamos a ver con este gobernador Félix, que él tenía una oportunidad tan grande de salvación, pero fue una oportunidad perdida. Ese es el título de esta predicación, una oportunidad perdida, y yo espero que no le pase a aquellos que están viendo a través de este medio, aún a aquellos que estamos aquí y que todavía no rendimos nuestro corazón a Dios. En la semana, hace 2 semanas que detuvimos esta serie, estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos, y en ese recordatorio podemos ver que Pablo es llevado a Cesarea para evitar una muerte planificada de parte de unos hombres que estaban interesados en quitarle la vida. Las autoridades eventualmente lo movilizan a Cesarea, y hasta allá va este grupo de judíos y de gentes a exponer su queja ante el emperador Félix. Y fueron presentadas sus quejas por un, entre comillas, yo digo abogado, que se llamaba Tértulo, y fueron precedidas de una gran lisonja. ¿De qué es esto? Que fueron precedidas estas acusaciones de una gran admiración, de palabras muy bonitas hacia el gobernador, sabiendo que ese gobernador era inmoral y era cruel, que no era verdad lo que él hablaba. En cambio, Pablo, para su defensa, él habla de una manera tranquila, de una manera acertada, de una manera verdadera, porque lo que ellos decían de Pablo eran grandes mentiras. Estas estaban caracterizadas por la alteración de los hechos, hermanos, y por la especulación, pero no era nada de lo que ellos decían. Ellos vieron caminar un día a Trófimo con Pablo y dijeron que lo había metido al templo. Era una mentira, él no había metido al templo a este personaje, pero bueno, el gobernador Félix lo trae, él le pide que él haga su defensa, él hace su defensa, y él no encuentra, realmente el gobernador Félix no encontró algo que fuera realmente como para operar un juicio contra él. Y él decide esperar a que venga el comandante de Jerusalén para que le diga cómo están las cosas y poder tomar determinaciones, ¿sí? Y él tiene un encuentro con Pablo que vamos a estar viendo, y en ese encuentro con Pablo, este gobernador tuvo la oportunidad de arrepentirse, de abrazar la fe, y a veces sí nos pasa, nosotros no abrazamos esa fe porque no queremos, pero tenemos que ver para que podamos entender cómo se han dado las cosas, pero tenemos que abrazar esa fe, no dejar pasar esa oportunidad. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento y ese entendimiento, porque aunque este pasaje son nada más 3 versículos, es un pasaje que es sumamente muy importante, por eso está
colocado en la palabra de Dios, y por eso nos va a ayudar a que podamos entender qué es lo que nos quiere decir. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la bendición de permitirnos un día más de vida. Hay una oportunidad más que tú nos das. Ayúdanos a que esta oportunidad no sea perdida. Dispón los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí a tu palabra. Nos exponemos a ella para que nos impregnes no solamente el corazón, sino nuestra alma y nuestro espíritu, y nosotros podamos caminar de la manera, Padre, en que tú quieres que nos movamos, con responsabilidad, con respeto, con santidad, que podamos ser edificados a través de tu palabra y podamos ser confortados, podamos ser consolados, exhortados, Señor. Te lo pido y ruego que el Espíritu hable y nosotros solamente mensajeros. Toma este tiempo en tus manos, toma la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí y que salgamos, Señor, con una perspectiva diferente de la oportunidad que tú nos das, Señor. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrirla en Hechos, capítulo 24, versículo 24, hermanos. Hechos 24, 24. Vamos a terminar este capítulo el día de hoy y vamos a ver qué nos dice la palabra, qué podemos reflexionar acerca de ella, acerca de lo que está pasando Pablo. Y en Hechos 24, 24 dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dice algunos días después de que, algunos días de que él llegó ahí a Cesarea y fue ahí donde ha estado encarcelado. Dice que llegó Félix con su mujer, que esa mujer era judía, y llamó a Pablo para que les hablara acerca del camino, ¿sí? El gobernador Félix quería escuchar a Pablo, ¿sí? De nuevo, en presencia de su mujer, hermanos. Ella era hija menor, esta Drusila era hija menor del rey Herodes Agripa. ¿Quién es el rey Herodes Agripa? Era el responsable de haber decapitado al apóstol Jacobo, hermano de Juan. Ese era el rey Agripa. Y el rey Agripa también nos habla en el pasaje de la Biblia como él también, un día él que estaba hablando con el pueblo decía que la voz de él era la voz de Dios, y entonces Dios que no comparte con nadie en su gloria, dice que le mandó la muerte, que él cayó repentinamente, y no solamente eso, sino que en ese momento él fue comido por los gusanos, así instantáneamente. Fue una muerte terrible para este hombre, ¿sí? De manera que esta mujer, al mismo tiempo, Drusila, era la esposa de Festo, la mujer de Festo, era nieta de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Herodes el Grande es aquel hombre que mandó a matar a todos los infantes porque él quería acabar con Jesús cuando él era un infante. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el trasfondo de quién era Drusila y quién era Félix. Es un trasfondo tremendo. Era una mujer joven, Drusila, que aparentaba una belleza extraordinaria. Y por otra parte vemos al gobernador Félix, que era un gobernador conocido por su crueldad y un hombre inmoral y sin escrúpulos. Y Drusila era la tercera esposa de él, pero Drusila estaba casada con un rey Asiso, así se llama el rey, pero él le impactó y se la trajo sin importar que él estuviera casada, y ella, viendo que había riquezas, viendo que había poder, pues ella accedió a irse con él. ¿Y por qué hago todo esto? Para que ustedes se den cuenta delante de quién estaba Pablo, a quién iba a compartir la palabra, a qué pareja le iba a hablar. No era una pareja muy usual, sino era una pareja de verdad inmoral, una pareja implacablemente mala. Pablo, el hombre de un corazón noble, estaba piadoso, estaba frente a una pareja de un corazón perverso. Pablo, el hombre de un corazón íntegro, estaba ante una pareja sin escrúpulos. Pablo, un hombre manso, estaba ante Félix, un hombre implacable, hermanos. Pablo, un hombre que quería complacer a Dios, estaba frente a Félix, un hombre que quería complacerse solamente a sí mismo. Y esta era una oportunidad intimidante para Pablo. Cualquiera que se iba a presentar ante ellos intimidaba el saber que ellos lo podían mandar matar si él decía algo que no les agradara. Así de sencillo, era de intimidante estar ante ellos. Pero ¿qué hizo Pablo? Vamos a ver cómo diserta, cómo les comparte el evangelio, cómo les predica el evangelio a esta pareja que verdaderamente era difícil poder tratar con ella. Difícil, hermano.
Dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Les digo que el texto de hoy, aunque es muy pequeño, hermano, vemos cómo Pablo usa una estrategia para poder comunicarles la palabra de Dios. Pablo les habló primeramente del evangelio, de que el Señor es el único camino para la salvación, que es a través de Cristo, del arrepentimiento y de la fe en Cristo, que puede venir el perdón de pecados y podemos ser nuevas criaturas en Él. Eso es lo que Pablo le predicó, porque en un principio le habló acerca del camino de Jesucristo. Y ese camino sigue siendo igual, solamente es a través de Jesucristo, a través del sacrificio, a través de creer en Él en fe, que nosotros podemos limpiar nuestro corazón de pecado. Y la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿cómo Pablo abordó el mensaje de salvación para esta pareja? Y como vemos en el versículo que acabamos de leer, lo hizo de tres formas. Y estas formas normalmente son 3 puntos que predicadores modernos no predican. No predican, no lo hablan. Y especialmente cuando están frente a personas, ¿sí?, que tienen una alta posición. Él les habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. La justicia. Algunos han pensado que Pablo le habló a Félix acerca de la justicia porque este era un hombre sumamente injusto, cruel y desalmado. Sin embargo, la mayoría de teólogos coinciden en que Pablo más bien está hablando, ¿sí?, de la justicia que nosotros necesitamos para entrar en el reino de los cielos. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos por nuestra propia justicia, sino necesitamos la justicia de Dios aplicada en nosotros. Y es lo que le está hablando Pablo a ellos, que necesitan la justicia de Dios, que necesitan rendirse ante la presencia de Dios. Por eso dice, no lo busquen, pero por eso dice Mateo 5:20, que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para los judíos, hermanos, la justicia o el carácter justo tenía que ver con lo externo, con las tradiciones, consistía en actos externos de aparente piedad. Mientras sus corazones estaban llenos de maldad, de malos pensamientos, de malas intenciones. Pero para los judíos la justicia y el carácter era algo externo. Pero para Pablo estaba listo para hablar de una justicia que tiene que ver con un cambio de corazón, con un cambio de ideas, con un cambio de valores, con un cambio de prioridades, con un cambio en todo su ser para la destrucción de ídolos. De esa justicia estaba hablando Pablo. Félix y Drusila tenían que entender y tenía que quedarles claro que el carácter de un cristiano donde no hay justicia, Cristo no está. Cristo no está. Cristo es el que puede llevarnos a esa justicia a través del sacrificio que hizo y a través de creer en Él. Y ellos no lo habían entendido así. Les habló del dominio propio también. Obviamente esta pareja no tenía dominio propio, ¿sí? Ni Félix ni Drusila, porque vivían a expensas de los deseos de la carne. Y mira que muchos cristianos en la actualidad, o pseudocristianos, viven a expensas de la carne y no a expensas del Espíritu. Ella usó su belleza para conseguir dinero, prestigio y poder. Dominio propio quiere decir controlar o dominar todos los apetitos y deseos y pasiones carnales. Eso es algo, hermano, que nos pega mucho a los cristianos. Es algo con el cual batallamos mucho nosotros y debemos de pedirle a Dios, debemos de sumergirnos en el conocimiento del Señor para que nos ayude a través del Espíritu Santo a dejar eso. Los que practican el dominio propio dejan de hacer las obras de la carne y llevan el fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que lo va a dar a medida que nosotros nos metamos, a medida que conozcamos, a medida que se lo pidamos al Señor, a medida que estemos nosotros alimentándonos de la palabra, porque cuando nos alimentamos de la palabra, cuando edificamos nuestras vidas a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces pasamos a santificarnos cada vez más y más, acercándonos cada vez más y más a la semejanza del Hijo. No debemos permitir, hermanos, que
que ese dominio propio decaiga, sino que sea favorecido a través del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Es la habilidad dada por medio de la llenura del Espíritu Santo a los hijos de Dios para llevar a cabo su voluntad, que es consciente con su carácter. Dada la vida de desenfreno de estos hombres, Félix y Drusila decidió disertar acerca también de algo que podía costarle la vida a Pablo, del juicio venidero. Les habló de estas tres cosas y le dice, voy a hablarles del juicio venidero. Y a veces hay cosas de las cuales no queremos que nos hablen. No queremos que nos digan. Es más, en muchas iglesias ni se habla de esto. En muchas iglesias no se habla del juicio. En muchas iglesias no se habla del infierno. En muchas iglesias no se habla del pecado. Pero Pablo estaba confrontándolos. Y él habló del juicio venidero. Pablo le dijo a Félix, dice, en este día, yo quiero que tú entiendas que no siempre no te vas a salir con la tuya. Quiero que entiendas, dice, que vamos a pasar todos nosotros por un juicio, que no debería ignorar una corte celestial donde van a ser juzgadas todas las cosas que nosotros hagamos. Si quieres poner por favor en la pantalla 2 Corintios 5:10, vamos a buscar 2 Corintios 5:10. Y esto lo digo porque no solamente se lo dijeron ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú realmente operando o cómo estás caminando en las cosas de Dios? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Porque todos un día vamos a pasar, vamos a presentarnos delante de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios vamos a compadecer un día delante del tribunal de Dios. Y ahí a Él no le vamos a poder mentir, a Él no vamos a poder decirle, no sabía, no quería. A Él no vamos a poder decirles, es que no te conocía, es que no sabía, es que no, o hice esto por eso. Él va a saber, Él va a tener conocimiento, hermanos. Por eso debemos de entender que va a haber un juicio, que un día nosotros no vamos a evitar ese juicio, donde se van a juzgar no solamente lo que hagamos, sino hasta las intenciones del corazón. No lo busquen, como dice 1 Corintios 4:1, también nos va a juzgar por las intenciones del corazón. Pablo dice que no debemos de juzgar, sino debemos de obrar para que nosotros obremos con justicia, conociendo a Dios. Fíjense lo que dice Mateo 7:22-23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué juicio! Estas verdades son bien entendidas, hermanos. Estas verdades, más bien entendidas, son capaces de hacer temblar a cualquiera. Cuando decimos que va a haber un juicio, es para que tengamos temor de Dios y nos conduzcamos en ese temor de Dios, que seamos capaces de entender estas verdades. Pablo quiso que el gobernador escuchara acerca de ese día cuando su vida va a ser revisada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Félix escuchó acerca de esas verdades y Félix dijo atemorizado, vete ahora, para cuando tenga tiempo te mandaré llamar. ¿Qué fue lo que hizo? Y quiero darles una idea. Miren, cuando nosotros somos pequeñitos y vamos a la escuela y cuando hacemos algo malo, nos dicen, queremos que tu papá venga a la escuela. ¿Y qué temor hay en los niños que el papá vaya a la escuela y que se entere lo que hizo? Porque es algo, estar ante un juicio y saber que estamos ante un castigo, nos impacta, nos mueve. Y a veces, papá, no vayas, y lloramos, y estamos ahí, estamos llorando cuando somos niños. Imagínate cuando estemos delante de Dios y nos esté diciendo todo lo que nosotros hicimos que no le agradaba. ¿Te acuerdas cuando estabas en la congregación y no ponías caso? Cuando estabas en la congregación y te dormías, cuando estabas en la congregación y no hacías esto, cuando yo te decía que hicieras algo y no obedecías, cuando eras rebelde en palabra, cuando hiciste esto que afectaste. O sea, el Señor sabe todo, hermanos.
Sabe todo el Señor. Imagínate si delante de una maestra, cuando somos pequeños, tememos. Imagínate delante de ese Dios. No vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa. Cuando ese Dios nos esté diciendo a nosotros, no vamos a tener excusa. Este Félix estaba lleno de miedo, de temor, pero te digo una cosa, se sintió atemorizado, pero aún así, sintiendo que fue así, no fue capaz de arrepentirse, de abandonar su estilo de vida. No fue capaz. Y muchos de los que oímos aquí también a veces tenemos temor por lo que oímos, por lo que escuchamos, pero no somos capaces de arrepentirnos, de decir verdaderamente, Señor, dame de ese temor para correr a tus brazos, abrazar lo que tú tienes para mí, abrazar tu palabra, esa fe. Verdaderamente, Señor. Y aquí yo puedo admirar la predicación de Pablo, cómo se dirige a los problemas que tenía Félix y su esposa. Muchos piensan que el mayor objetivo de un ministro, de un pastor, es atraer multitudes y después complacerlas. Hermano, no. La tarea de un pastor no es crear un show cada domingo o un tiempo de diversión, sino es proclamar la palabra de Dios. Es por eso que el pastor debe de conocer la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios a predicarla. ¿Para qué la predica? Para que compunja los corazones, para que redarguya los corazones, para que el pecado nos moleste en todo tiempo y en todo momento, para que tú digas, cuando tú te sales enojado, cuando tú te sales porque sientes que fue para ti lo que se habló, es porque está redarguyendo tu corazón, es porque la palabra está haciendo algo en tu vida, pero a veces somos necios y a veces no entendemos y no queremos, y lejos de pensar que Dios está hablando de nosotros, nos molestamos porque no oímos lo que queremos escuchar. La gente inmadura quiere que nunca se le confronte el corazón y busca lugares donde le endulcen el oído y busca lugares donde les complazcan con la palabra, pero Pablo aún exponiendo su vida, él no los complació, él les dijo lo que decía la palabra, y a veces nos duele lo que nos dice la palabra, pero es necesario que la palabra exponga nuestras evidencias delante de Dios, nuestro pecado, para que podamos nosotros entender que realmente necesitamos día con día a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Hay quienes nos molestamos a veces cuando oímos una palabra, es que el pastor se está dirigiendo a mí. El que pastor me conoce y por eso me dice, no hermano, no es el pastor, es la palabra, porque el pastor debe de predicar la palabra de Dios. Yo les decía al grupo de alabanza, tuvimos una junta y les decía que demos gracias a Dios porque estamos en una iglesia bíblica, de sana doctrina. Y esa sana doctrina debe de edificarnos, esa sana doctrina debe de motivarnos, esa sana doctrina debe de ayudarnos a tener conocimiento de Dios, a que nosotros lo que proclamemos sea verdaderamente la palabra de Dios. Nos movamos y vivamos, experimentemos, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Este hombre había perdido la oportunidad. Pablo le había hablado de Jesús. Pablo le había hablado del dominio propio, del juicio. Pablo había hablado de algunas cosas y este hombre nada más lo que sí tuvo temor y todo, pero dijo, ¿sabes qué? Después. Mucha gente escucha la verdad y saben, no han querido abrazar esa verdad, o no viven conforme a ella, porque no tienen temor de la palabra de Dios. Esas personas, hermanos, viven en negación constante, distraídos por las cosas de este mundo pasajero. Les agradan más las cosas de este mundo pasajero. No tiemblan porque no han considerado de verdad lo intimidante que ha de ser o presentarse delante de Dios con un corazón corrompido. Probablemente no tenemos ni idea de lo que es eso. Delante de un juez perfecto, de un juez justo, que entregó su vida por amor a ti y a mí, y que Él sí fue perfecto, sí fue santo, y que lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Otros desafían a Dios en su rebelión, como Félix, quien se llenó de pavor, pero en vez de responder a una verdad escuchada, hermano, manda a callar a Pablo y le dice,
cuando tenga tiempo te mando llamar, perdiendo una oportunidad. En otra versión dice, cuando sea conveniente te voy a mandar a llamar. Félix tembló, pero ignoró el temblor. Félix tembló, pero ignoró la oportunidad de salvación, como muchos que van a las diferentes iglesias o a esta iglesia y pensamos, será otro día, como que ahora no quiero, será otro día. Muchos responden al evangelio de esa manera, expresan su rechazo a través del retraso en todas las cosas de Dios. Cuando me sienta bien, cuando esté contento, cuando no tenga problemas, cuando esté sano. Si Dios me sana, le sirvo toda mi vida al Señor. No, hermano, no es así, no es así. Muchos responden a través del rechazo de la palabra. La Biblia nos dice que vayamos a Jesús en arrepentimiento y en fe. Dice 2 Corintios 6:2, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es tonto pensar y confiar que tendremos otra nueva oportunidad para creer. Tú dices, en otra ocasión, pero no sabes si algún día, en otra ocasión, sientas lo que sentiste en tu corazón en esta tarde o cuando tú escuches esto y digas, o quieres preparar tu corazón a Dios, pero dices, no, mejor mañana. ¿Y sabes por qué no? Porque probablemente mañana esa voz sea más baja y ya no llene tu corazón. Las alegrías de la carnalidad se apagarán esa voz a medida que tú camines en ese sentir. Y quizás tú nunca vuelves a escuchar esa voz de nuevo. Todos los hombres tienen sus advertencias, todos, y cada hombre que muere tuvo una última advertencia. Quizá esta sea la última advertencia para muchos de nosotros. Y muchos de nosotros quieran perder esa oportunidad. Una oportunidad perdida. Ese es el título de esta predicación. Versículo 26. Esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Dice que muchas veces lo hacía venir para que hablara con él. ¿Cuál era la finalidad? Que le diera ¿qué? Dinero. ¿Por qué había creído Félix que Pablo podía traer dinero? Tal vez porque había escuchado que había llevado ofrendas a Jerusalén, que era un líder, que era un cabecilla y que él administraba dinero, y probablemente por eso él ha de haber dicho, bueno, este es líder de una secta, seguramente tiene disponibilidad, puede contactarse con esos hombres y pueden pagar por la inocencia de él o comprar un juicio favorable para él. Dice que muchas veces lo hacía venir. Y déjame decirte, yo cuando leía esto, decía, wow, muchas veces. Pablo tuvo la oportunidad muchas veces de salir de esa prisión para darle una oportunidad. Félix quería que le ofrecieran dinero para obtener la libertad. Quería que Pablo le preguntara, ¿cuánto pides? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una cantidad razonable? Félix era un ejemplo sobresaliente de lo que es el amor al dinero. Cae en tentación y lazos y muchas codicias necias y engañosas, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción. Eso es lo que hace el amor al dinero. ¿Por qué Pablo no pagó a Félix por su libertad? Yo estoy convencido que si Pablo hubiera hablado con los hermanos, estoy convencido de que él hubiera juntado una cantidad necesaria para satisfacer al gobernador Félix, para que lo dejara salir. La iglesia hubiera colaborado, la iglesia hubiera dado. Pero ¿por qué no lo hizo Pablo? Yo me explico, me pregunto, ¿por qué no lo hizo Pablo? Y yo quiero entender por lo que te voy a decir, pero ¿por qué Pablo no lo hizo? Pregunta, ¿tú crees que Pablo no pudo haber juntado dinero a través de la iglesia para pagar ese soborno a Félix? Y la respuesta es sí, pero déjame decirte que aquí Pablo nos enseña algo hermoso. A través de sus actos nos enseña algo hermoso. Pablo nos enseña de la paciencia, del conocimiento, de la fe, de la obediencia a Dios. Pacientemente él esperaba la voluntad de Dios. Él era obediente, él tenía fe. Muchos de nosotros cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, ¿sí? Lo primero que hacemos es querer salir de ella a como dé lugar lo más pronto posible. Lo más pronto posible, sin importar los medios y las formas, sean correctas o no sean correctas, le agraden a Dios o no. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer así? ¿Por qué Pablo
no hizo lo que pudo haber hecho para salir, porque él tenía paciencia, conocimiento, fe. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros cuando estamos en una situación muy difícil, lo primero es que queremos salir de ella a como dé lugar? A como dé lugar. No le damos a Dios la oportunidad de trabajar en nuestro carácter, no le damos a Dios la oportunidad de trabajar en nuestra persona, no le damos a Dios la oportunidad, que mira que Él no necesita oportunidades, más bien nosotros nos damos la oportunidad de cambiar nuestro corazón, porque es a través de ello que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta fe, porque nos falta ser pacientes, porque nos falta creer en las promesas de Dios, porque nos falta tener conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Por eso a veces en las situaciones difíciles, a veces nos comprometemos con cosas que al rato nos orillan a más. Me decía una vecina que le comparto de la palabra de Dios, no quiere conocer de Dios, está como Félix, y yo le decía, me manda un WhatsApp y me dice: Señor Román, yo sé que ustedes oren por mí, porque tengo unas deudas y me han llevado a otras deudas, por salir de ellas me han llevado a otras deudas. Hacemos lo equivocado. Yo le digo, póngase en las manos de Dios, busque a Dios, haga lo que Dios quiere que usted haga y va a ver la respuesta. No buscó de Dios y sigue con sus deudas. Hermanos, Pablo tenía tanta paciencia para esperar. ¿Por qué él no lo hizo? Porque él sabía que Dios podía cambiar cualquier situación por sí mismo. Él no necesitaba de soborno, de ayuda. Pablo sabía que Dios podía liberarlo en cualquier momento que él quisiera, sin sobornar a nadie. Pablo lo sabía, Pablo lo entendía. Por otro lado, Pablo conocía la voluntad de Dios. Él le había dicho que fuese a Roma y que iba a predicar el evangelio ahí en Roma. Y Pablo entendía y sabía que si fue allá, fue por obra de Dios, aún a pesar de esa circunstancia, de estar en la cárcel. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque el obedecer a Dios debe de estar por encima de todos nuestros intereses. El obedecer a Dios debe de estar encima de todos nuestros intereses. Nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios y Dios se va a ocupar de las cosas que hemos puesto en sus manos. A veces nos puede gustar o no puede gustar la respuesta, pero ese es nuestro Dios. Por eso Pablo obedecía. Pablo estuvo en la cárcel y déjame decirte que allí escribió algunas cartas. Efesios, Filipenses. Fue utilizado por Dios. Ese era el plan de Dios. Pero a veces nosotros queremos hacer nuestros planes aparte de Dios. A veces Dios nos tiene en un lugar, no porque Él quiera castigarnos, sino porque Él nos está enseñando a depender de Él. Él está enseñándonos el carácter de Él. Él quiere mostrarse para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Pero nosotros lo que queremos, lo que menos queremos es eso, es sufrir, es batallar. Y no te digo que sufras, que batalles, sino que esperes en Cristo Jesús. Por eso Pablo no decía nada. Él estuvo 2 años encarcelado ahí, un poquito más 2 años, y después de ahí fue decapitado. Pero Pablo era obediente, aún por encima de los intereses de él. A él no le costaba nada decirle, vamos a juntar. Dice que le hablaba muchas veces le habló. Había tenido muchas oportunidades para decirle, pues ¿cómo quedamos? Negociar, déjame salir. Pero él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Hermano, a veces nos hallamos en situaciones difíciles, problemáticas, de todos los ámbitos, de salud, de enfermedad, de economía. Tenemos que ir a Dios, en oración. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, nosotros estamos platicando con Dios. Decía un hermano, estamos platicando con Dios. Estamos diciéndole a Dios lo que nos pasa, lo que sentimos. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando y nos está enseñando su voluntad.
Y ahí es donde podemos profundizar, meternos y decirle: ahora entiendo qué es lo que tú quieres, Señor, conmigo. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi familia? Y entonces ahí es donde podemos crecer y donde podemos nosotros empezar a tener ese dominio propio, donde podemos nosotros edificarnos, donde podemos nosotros conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero. ¿Es difícil? Yo no sé que es difícil. Y es tan difícil que Pedro tuvo una situación cuando le dicen: ven a mí, Pedro, camina. Y Pedro: me hundo, y se hunde, porque todavía no tenía ese conocimiento pleno de quién era Jesús. Pero Pablo, cuando lo tiene, él dice: no me importan las prisiones. Recordemos cuando esa vez que lo llevaron a la fortaleza, dice que se lo llevaron cargando, todo golpeado, casi muerto, y todavía pide permiso para hablar al pueblo y les comparte la palabra de Dios. Wow, ¿cómo era Pablo? Y Pablo no era un gigante, no era un hombre de 2 metros, bien fornido, no. La historia dice que Pablo era un hombre pequeño, chaparrito, medio semicalvo, y era un hombre como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia? Que él había entregado su vida al Señor. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hagamos. Que aprendamos de lo que pasamos. Que cada experiencia negativa, lejos de querer justificarnos, lejos de querer salir bien de ella, nos enseñe qué es lo que quiere Dios que aprendamos a través de ella, de lo que estamos pasando. Y discernir que si es de Dios, que Él haga su propósito y su plan en nosotros. A veces oramos hacia en contra de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor, pasa de mí esto, quita de mí esto. Ok, está bien, pero si Dios lo permite, o viene de parte de Dios, por eso tenemos que discernir. Por eso tenemos que buscar, leer la Biblia. Tenemos que decirle: Señor, enséñame tu voluntad, ayúdame. ¿Qué está pasando? ¿Qué debo de entender? ¿Qué debo de comprender? ¿Qué debo de hacer para caminar, para tener paciencia, para esperar? Para esperar. Hermanos, si tú dices que estás pasando situaciones muy difíciles, déjame decirte que hay personas que están pasando 10 veces más difícil una situación que tú. Y ahí están, batallando en el día de vivir. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pablo, yo no sé cómo se levantaría cada mañana, pero con el propósito de hablar la palabra, de predicarla. No de hablar bonito, sino de compungir corazones, decirles: ¿saben qué? Ustedes de verdad necesitan arrepentirse, porque no se arrepienten, si no creen en la fe en Dios, entonces no van a agradar a Dios, no van a alcanzar la vida eterna. Félix muchas veces tuvo una oportunidad y perdió esa oportunidad, una oportunidad perdida. Dice que constantemente le hablaba, y constantemente yo no dudo que Pablo le hablaba del amor, de la misericordia, del perdón, del arrepentimiento. Y así muchas veces aquí pasa, y los que me están viendo a través de este video pasan, van a las iglesias, hablan la verdad, y nunca quieren abrazar esa verdad. Quieren seguir viviendo sus caminos, quieren vivir viviendo sus vidas conforme ustedes creen, conforme ustedes conviene. Pero eso está erróneo, porque un día vamos a estar delante del Padre y nos va a juzgar. Yo por eso les digo que Pablo cuando yo leía esos versículos, me estremecía y decía: wow, ¿cómo es posible que un hombre tenga tanta paciencia, tanta obediencia? Pues sí es posible, porque él amaba a Cristo, y nosotros tenemos que amar a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, hay cosas que tenemos que poner por encima aún de nuestros propios intereses. El 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años dejó preso a Pablo. Él llegaron, le dijeron: ¿sabes qué? Se te va a relevar del cargo porque él hizo algo tremendo, hubo un alboroto, los judíos se quejaron, entonces vino el emperador mandó a Porcio Festo para que él fuera, y él entonces se hace cargo del caso. Ahí encuentra a Pablo y entonces él va a iniciar un juicio contra Pablo inmediato. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y este hombre, Félix,
fue sucesor perdón, le mandaron a llamar de allá el emperador Nerón, lo iba a castigar por lo que él había hecho, fuerte manera, pero había un hermano influyente que intercedió para que no fuera castigado. Después de ahí dice que Félix desapareció del plano, no se sabe más de él, no se sabe más de él. Pero la historia, pero él sabía que Pablo era inocente, él lo sabía. Pero la maldad del hombre, él quería que él negociara con él, por un lado, y por otro lado él quería congraciarse con los judíos para que tenerlos contentos, para que tuvieran buenas relaciones. Pero, hermano, yo te digo en esa tarde, nosotros tenemos que abrazar la fe, tenemos que abrazar el conocimiento de Dios, tenemos que abrazarlo, porque no sabemos si habrá una oportunidad más para nosotros, no lo sabemos. Y tú dices, a lo mejor pues vida tendrás, pero una oportunidad más donde tu corazón esté movido al deseo de abrazarla, que tú digas luego y después esa voz se vaya apagando por todo tu caminar en este mundo, en las cosas que te llaman la atención, se apague y probablemente no vuelvas a escuchar a tu corazón queriendo abrirse para Dios. Todo aquel que es tentado, al igual que Félix, a posponer una decisión acerca de Jesucristo, haría bien en pensar y prestar atención a esta advertencia que se dice en Hebreos 3, 7 y 8. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hermano, lo único que te puedo decir es que si tú no has aprovechado esta oportunidad, no la dejes pasar, no la dejes pasar. Abre tu corazón a Dios, abre tu corazón al entendimiento, busca a Dios, profundiza en Dios, lee, no solamente leas, medita, vive, actúa, pídele a Dios que cambie tu corazón. Y lo único que te puedo decir, hermano, en esta tarde para terminar es: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Que tengan buenas tardes, mis hermanos. Gracias.